persona, el profesor que va a estar orientando la cátedra de hoy. Hoy es nuestra primera sesión de cátedras. La semana anterior hemos tenido la cátedra inaugural y hoy tenemos nuestra primera sesión que se va a encargar de debatir con lo referente al interés público. La sesión de hoy va a tener tres grandes momentos. Un primer momento donde vamos a trabajar todo un referente teórico donde se va a abordar lo referido a la noción de interés público. Un segundo momento, cómo ha sido la recepción del interés público en la contaduría pública, y un tercer momento de debate y reflexión donde los estudiantes van a conversar sobre el tema de interés público con los profesores. En el siguiente momento, pues esta sesión va a tener como pretensión fundamental poder debatir si efectivamente este tema, la noción de interés público en contaduría pública tiene una evolución o ha experimentado cambios significativos con relación a la noción clásica. Esta sesión la vamos a desarrollar aquí en la Universidad Externado de Colombia y pues esto es lo que vamos a encontrar hoy. Muchísimas gracias y bienvenido a la cátedra de hoy de Ética Itinerante. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me alcanzan a oír? Si no, de pronto nos corremos un poquitico a la hora de la clase. Bueno, bienvenidos apreciados estudiantes de todas las universidades a la Universidad Externado de Colombia. A este experimento que ya lleva 2 semestres, la red de universidades que hace parte de la red de profesores de revisoría fiscal. Un experimento que ha resultado bastante interesante porque estos temas de ética normalmente como que uno los va dejando al lado, ¿cierto? Pero cuando el mundo se da cuenta que definitivamente el comportamiento y las actuaciones de las personas están por ese lado. Entonces es un experimento bien interesante porque ustedes van a tener la posibilidad en todas estas sesiones a fortalecer ese tema que tiene que ver mucho con nuestra profesión. Hoy en la Universidad Externada pues estamos contentos de tenerlos a ustedes. Es un grupo bastante grande y me contaron la semana pasada, estamos esperando que se complete el resto de personas. Disfruten de estas instalaciones. Hoy nos va a acompañar el doctor José Curbelo, quien hace parte del proyecto de Cátedra Itinerante de Ética y también pues va a ser profesor de algunas sesiones con ustedes, de las que vamos a hacer junto con las universidades y por supuesto las sesiones privadas que vamos a hacer aquí en la Universidad Externada. Entonces, disfruten esta clase, disfruten estos conocimientos y por supuesto llévenselo como un mensaje para su vida personal y para su vida profesional. Entonces, bienvenidos muchachos, aquí estamos para servirles en esta universidad, para los que están en las otras universidades, para que estén aquí compartiendo con todos los compañeros de las demás universidades, porque la verdad que eso también ha sido bien interesante, porque ustedes tienen la posibilidad de compartir saberes, de compartir experiencias, que eso también es importante dentro de todo este tema que hemos querido con la cátedra itinerante. Entonces, sin más, los dejo aquí en compañía del doctor José Curbelo, que disfruten mucho. Muchas gracias. Para todos, para todas, darles la cordial bienvenida a la primera sesión de la cátedra itinerante de ética. Ustedes la semana anterior han tenido la cátedra inaugural y han podido tener la posibilidad de poder analizar la perspectiva de lo que es la cátedra. Y esta cátedra parte de un pilar esencial y es el concepto mismo de la ética. Y aquí vemos la ética, como lo decía ahorita el doctor en la presentación, es muy claro cuando vemos la vivencia de la ética. Entonces, esto es lo que desde la perspectiva de la cátedra hemos preparado para la sesión de hoy. Y esta cátedra parte de un primer hecho, que ustedes tienen la posibilidad de compartir con personas que son diferentes o disímiles a lo que van a encontrar ustedes en el diario vivir de sus clases. Aquí se van a encontrar con personas de múltiples universidades y también ustedes tendrán la posibilidad de experimentar un concepto del otro que no lo van a encontrar en sus salones de clase. Van a encontrar realidades en las universidades totalmente diferentes y eso hace parte de la construcción académica que esperamos en esta cátedra. Entonces, una cátedra que en sí misma encierra un aprendizaje, encierra una enseñanza, pero de manera especial encierra un proyecto de vida.
La noción de la ética que se aborda aquí en la cátedra es una noción de ética más de corte aplicada y es bueno que tengamos nosotros esa precisión. Por lo tanto, no vamos a detenernos en los debates epistemológicos de la ética teórica. Entonces, esto es lo que vamos a tener a lo largo de estas sesiones y en la sesión puntual de hoy vamos a centrarnos en un tema que es el interés público. Y para poder hablar del interés público es importante que nosotros comencemos a precisar algunos planteamientos. Antes de iniciar con esta sesión, yo les quiero invitar a todas y a todos que nos podamos leer esta frase que hemos preparado para que está en esta presentación. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que se vea necesitado a venderse. Y aquí esta frase encierra un tesoro. Y el tesoro que encierra esta frase es el cuestionamiento. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras, sin tener la necesidad de vendernos, nos tenemos que enajenar? Porque esto nos lleva a una primera gran reflexión, y es la posición que tiene el sujeto. El sujeto, por naturaleza, siempre va a querer más. Y esa sed insaciable lo lleva a que el sujeto comience a mover las estructuras. Y cuando aquí hablamos de igualdad, no nos estamos refiriendo a que tenemos que ser juzgados ante la ley. Cuando estamos hablando aquí de la igualdad, es la forma como podemos confrontarnos con el otro. Y aquí viene un primer punto, donde nosotros debemos comenzar a mirar el concepto de la igualdad. ¿Por qué somos nosotros iguales? No sé si de pronto ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué son ustedes iguales? Y no hay otra razón que somos iguales por los actos de habla. El hablar es el que nos hace igual. Y ese hablar nos permite reconocer al otro. ¿Por qué, por ejemplo, si usted va caminando y pisa una hormiga, no se pone a llorar? Porque la hormiga no tiene acto de habla que usted pueda comprender. Pero si usted ve el dolor de otra persona, usted dice, uy, Dios mío, me dolió en el alma. Alguien que medio se pegue, usted dice, uy, le debió doler. Ese acto de habla es el que nos hace iguales y es el que nos posibilita a que reconozcamos al otro como una persona congénere, igual que nosotros. Entonces, partamos de este concepto de la igualdad, porque esa igualdad es la que nos va a permitir a nosotros juzgar, enjuiciar, conversar e interactuar. Entonces nosotros somos unos sujetos éticos que participamos de un mismo universo lingüístico. Y en la participación de ese universo lingüístico es donde nosotros establecemos consensos o establecemos acuerdos. Entonces partamos de esta primera definición. De repente para muchos y muchas de ustedes les cambia el esquema que de pronto traían de la educación básica, que les planteaban que la ética eran los valores. Y aquí venimos planteando que desde que exista un acto de habla, existe un sujeto ético, porque te lleva a que reconozcas el otro por el habla. Por eso cuando usted quiere rupturar con alguien, ¿usted qué le dice? No te hablo. ¿A quiénes no le hablamos? Al que no le reconocemos. Ahora bien, ¿a quiénes le hablamos? A los que reconocemos. Entonces un poco veamos que a partir de esos actos de habla se produce el reconocimiento del sujeto. Y esto nos lleva a algunos desafíos éticos. Teniendo esto como base, nosotros hoy nos vamos a centrar a conversar algunos temas. Para muchos quizás la noción de interés público va a resultar algo que es primera vez que van a tener un acercamiento. Habrán otras personas que han tenido ya un acercamiento sucesivo a esta noción de interés público. Pero para llegar a esa noción de interés público vamos a hacer un recorrido por diferentes temáticas. Lo primero de ellos es que vamos a tocar un poco en la fase inicial a qué es eso que llamamos público. ¿Qué es lo público? Un segundo momento donde vamos a debatir el tema de las tres categorías fundamentales que constituyen el interés público. Una primera categoría que es lo público como concepto, como categoría. La segunda, la noción de stakeholders. Y la tercera, lo que es el constituent.
Entonces vamos a centrarnos en esos tres grandes categorías. Y desde allí vamos a mirar cómo la contabilidad ha valorado o ha considerado lo público. Y luego precisaremos lo que es el interés público. Eso sería como la primera fase de la cátedra, y posteriormente vamos a tener un espacio donde ustedes se van a reunir por grupos, preferiblemente buscando que en esos grupos esté un profesor por lo menos, preferentemente. No quiere decir que tienen que estar en todos un profesor, pero preferentemente que esté un profesor. En esta ocasión hemos hecho un ejercicio un poco malintencionado y nos perdonan la vida, a sugerencia de la profesora Catherine, que se unan ustedes libremente y que traten de esa agrupación no quedar personas de las mismas universidades, sino que participen de otras instituciones. Que este es un poco también, me planteaba la profesora Catherine, que es un poco para ver qué tanta capacidad tienen ustedes de aplicar el discurso ético. Entonces yo, haciendo sugerencia a la recomendación de la profesora Catherine, vamos a tomar esa ruta metodológica. Una vez que ustedes trabajen por estos grupos, ¿qué concluyen ustedes sobre la categoría de lo que es interés público y cómo ven ustedes el interés público en el ejercicio de la profesión, que es fundamentalmente lo que van a debatir allí? Deberán sacar unas conclusiones que las vamos a someter a una plenaria. La plenaria va a implicar que cada grupo va a tener un representante y va a estar aquí al frente y va a socializar un poco los debates que tuvo el grupo. Para eso solamente tendrá 2 minutos. Es decir, deben tener capacidad de síntesis. Y están en un salón así de grande porque la idea es que no salgan, sino que puedan quedarse en extremos del salón. Y por eso están ubicados por bloques, para que puedan organizarse dentro de esos respectivos bloques en el auditorio. Entonces, un poco para que lo tengamos allí a la mano, y por eso estamos en estas condiciones. Y veamos que nada ha quedado como, pues que esté allí, pues para que lo tengan claro, que esto será como las conclusiones de la sesión. Y pues unas conclusiones, y que las conclusiones fundamentalmente van a ser unas conclusiones desde la perspectiva teórica. Bueno, en el siguiente, lo primero que nosotros vamos a ir precisando es qué se entiende por lo público. Y esto de lo público, yo quiero como comenzar, ustedes me van a perdonar que yo les vaya a preguntar a ustedes, pero generalmente en una cátedra de ética uno espera que todos y todas hablen. Entonces, pues como no podemos hablar todos, por lo menos les iré preguntando a algunos. Lo público, técnicamente podríamos hablar desde la perspectiva de los contrarios, que lo que no es ingreso es un gasto o es un coste. Así sucede en todos los contrarios. ¿Qué es lo público? Lo que no es privado. Eso sería la respuesta más básica que se podría hacer. Pero el concepto de lo público ha sido fuertemente debatido, y sobre todo es fuertemente debatido en unas sociedades donde hay una moral pluralista y los sujetos son altamente individuales, como es la sociedad nuestra. Y yo quiero que comencemos a contextualizar, antes de dar este debate que se entiende por esto de lo público, comencemos a mirar un poco más nuestra realidad, en nuestro contexto actual, cómo son las cosas. Oiga, perdón un segundo, ¿cómo es tu nombre? Jessica, imagínate tú un sujeto que tiene la capacidad de ir a comer a una mesa, pero prefiere comer en su cama viendo televisión. ¿Tú crees que eso sea posible? Sí. ¿Y dónde es posible? En la casa de uno. ¿Por qué nos vamos a comer a la cama y no a la mesa? Porque la mesa es señal de que compartes con el otro. Y la mesa se convierte en un espacio público. Público en tu casa, donde no puedes quitarte la ropa como te la quitas en tu habitación. Entonces, cuando nosotros vamos a entender esa noción de lo público, debemos partir por el contexto propio en el que estamos nosotros. Y ese contexto propio donde estamos nosotros ha sido fuertemente debatido desde la filosofía clásica. Y uno de los grandes debates que se ha tenido es la teoría del contrato social. Y la teoría del contrato social la entiende mejor que nadie un estudiante de contaduría pública. Y permítanme ustedes plantearles por qué un estudiante de contaduría pública tiene más claro el concepto de contrato social que cualquier otra área de conocimiento. Perdóname, ¿cómo es su nombre?
Daniela, cuando usted va a constituir una sociedad, ¿qué es lo que pasa allí? Creas una empresa. ¿Qué cuentas afectas? Por ejemplo, el patrimonio. ¿Y el patrimonio es de quién? De los socios. ¿Y los socios se lo quitaron a quién? Los socios se lo toman de quién? Porque viene de lo socio, y lo socio viene de lo social, viene de la sociedad. ¿De cuál sociedad lo han tomado? De lo público. ¿Qué hace un socio? ¿Qué dispone un socio, muchachos? Dispone del agua, del aire, y eso es del grupo colectivo que da las acciones. O eso es suyo, 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 o de la colectividad. Es de la colectividad. Por eso dentro de esos actores se pacta una contraprestación. Usted me utiliza a mí esos bienes, pero usted me responde por eso. Y por eso la lógica de la contabilidad, que es el principio de continuidad del ente económico. Es que usted no va a coger el agua y la va a botar, no va a tomar los árboles y los va a exterminar. Usted debe responder por esos árboles. Adicionalmente, esa empresa que se crea va a disponer de las vidas humanas de los sujetos. Y Daniela, mire este dato curioso. Ustedes tienen derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad. Y usted en una empresa puede ir vestida como se le da la gana, puede comer a la hora que se le dé la gana. Y esto entonces, ¿quién dispone de esas condiciones suyas? ¿Qué es superior a qué? ¿Cómo que si a mí me da hambre a las 11 tengo que comer a la 1 porque a esa hora se come en la empresa? ¿Cómo que dispone ese actor de mi vida y de mis derechos? Dispone ese actor. Porque ha pactado un contrato. Y cuando Rousseau lo planteaba, yo aquí se los he traído a la lógica de hoy, porque tampoco les voy a comentar cómo era el debate en lo clásico. Pero quiero que lo veamos porque el contrato social se cumple hoy también. Porque puede pasar que de pronto ustedes siguen pensando que el contrato social lo hizo Rousseau y que quedó allá como decorando ese gran ensayo de Rousseau. Es que ese ensayo nos permite pensar esta sociedad contemporánea. Entonces, dentro del contrato social, Rousseau establece las dos diferencias entre lo público y lo privado. Y va a decir, oiga, Rousseau hace una reflexión que llama mucho la atención. Y va a decir, usted quiere mirar qué es eso de lo privado. Y lo privado es aquello que está referido al mundo de la vivienda. ¿Y qué es el mundo de la vivienda? Lo que está dentro de ti, lo que queda circundándote a ti. Entonces va a decir, ese concepto de lo privado es eso que queda allí, que no necesariamente se requiere debatir en otra atmósfera o en otro escenario. Entonces decía, pues en lo privado, ¿qué hay? Mi vida íntima cuando yo llego a la casa y me acuesto a dormir. Eso es lo privado. ¿Y qué es lo público? Cuando me tengo que subir al Transmilenio para irme a la oficina. Pues para los que toman Transmilenio, porque yo trabajo a 6 cuadras, entonces me voy caminando. Entonces, es una particularidad. Entonces, cuando tienes ese contexto, tienes que cambiar muchas estructuras. Entonces, este es el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Entonces, esto hizo que muchos aspectos se fueran construyendo en lo público y que fueran teniendo muchas formas. Te va a decir, si lo público es aquello que sale de la vivienda, de la vida privada, muchos factores serán públicos. Muchos factores serán públicos. Y dentro de ellos también los sujetos van a ser unos públicos y otros privados. ¿Qué sujeto permanecería todo el tiempo en el ámbito público? Si yo te contrato a ti, es posible que tú durante un tiempo de tu vida biológica tengas que irte al espacio público o no es posible, al espacio privado, perdón. Por ejemplo, si yo la contrato a ella y ella queda en embarazo, ¿cuánto tiempo está ella fuera del espacio público? 40 días, 40 noches, o sea, va a tener meses, un tiempo prudencial, va a estar fuera del espacio público y tiene que reservarse al espacio privado. Entonces fíjate dónde quiero yo mirar, que cuando se daba el debate de lo público y de lo privado, no solamente se hablaba de que lo público era aquello que era común a todos, sino que también hablaba de cualidades de los sujetos y hacía que los sujetos estuvieran limitados a algunas acciones.
Entonces, dentro de este contrato que se pacta, se comienza a mirar cómo se van a dar esas relaciones que se van a dar en lo público. Y ya este debate lo habían dado un poco los griegos, porque los griegos tenían la polis griega, y en la polis griega se daban muchos debates. ¿Qué se debatía en la polis griega? ¿Cuál iba a ser el futuro de la polis griega? Entonces, en la polis griega había muchas contradicciones y muchos aspectos para analizar alrededor de ella. Por ejemplo, en la polis griega se podía pedir perdón, pero en la polis griega no se podía, por ejemplo, hacer una necesidad fisiológica. ¿Y qué es natural? ¿El perdón o ir al baño a hacer chichi? Ir al baño, porque el perdón no es natural al ser humano. El perdón no es un sentimiento natural al ser humano. El perdón se enseña como cultura. Entonces era uno de los debates que estaba en la polis griega. En la polis griega se debatía que lo público tenía muchas esferas que eran muy delicadas y que no podían entenderse tan fácilmente. Entonces se plantea, Rousseau con el contrato social le va a comenzar a plantear un tema mucho más de fondo, que vamos a entender nosotros en este contrato por lo público. Y comienza a plantear que por lo público se van a entender todos los consensos que pacta una determinada sociedad. Por ejemplo, el respeto al otro, las decisiones políticas, las proyecciones económicas, comienzan a jugar dentro de ese concepto de lo público. Y comienzan a establecerse otras categorías de los privados. Y es a partir de este contrato donde aspectos que eran públicos se convierten en privados. Ejemplo de ello, los bienes. ¿De quiénes serán los bienes? De los que contraten esos bienes. Entonces muchas cosas que son públicas pasan a manos de los privados a través de un acuerdo. Para este caso, el contrato. Pero esos bienes nunca perderán la característica o la cualidad de ser unos bienes sociales. Pertenecen a la sociedad. Así lo usufructe un tercero. Y es donde comienzan a hacer este nuevo concepto que vamos a entender ahora por lo público. Entonces, este concepto nos lleva a que fundamentalmente nosotros nos enfrentemos a algunas dinámicas. Y unas dinámicas que van a hacer entender el concepto de lo público desde la perspectiva económica y desde otras perspectivas, sobre todo en las sociedades altamente liberales. Y la sociedad liberal va a comenzar a plantear, ya con todo este aprendizaje que se tiene con el contrato social, se va a comenzar a plantear entonces que lo público también va a implicar los bienes de la sociedad. Entonces la actividad económica se va a entender como un aspecto público, así sea ofrecido por un privado. Y quiero colocar el ejemplo de la educación. Usted puede estudiar en una universidad privada, pero la educación es pública. Es pública. Entonces esta relación que se viene dando en las sociedades liberales lleva a fuertes cuestionamientos. Y cuestionamientos que van a decir, oye, pero ¿cómo es posible que sea algo público y me toque pagar para usarlo? O cómo en el sistema de transporte masivo debes pagar unas tarifas tan altas cuando se entiende que es de servicio público. Entonces dicen, si es que es servicio público, ¿por qué? Porque si usted tiene dinero, puede subirse. Si no, no puedes. ¿Quieres salud? ¿Qué debes hacer? Pagar la medicina prepagada. Si es solo plus, mucho mejor. Entonces, esas particularidades comienzan a darse. Pero no te deben negar el sistema de salud. Pero si tienes el dinero para contratarlo, podrás tener otro beneficio. Y este es el concepto que se va a comenzar a desarrollar a partir de las democracias, de las economías liberales. Por eso quería establecer la diferencia entre lo que se entendía por lo público en la noción clásica con relación a la sociedad moderna. La sociedad moderna va a entender lo público diferente. Entonces va a hablar que esto público se entiende desde otras categorías y va a hablar que lo público involucra temas referidos a la vida y a la conservación de la vida. Y es aquí donde comienzan a nacer algunos aspectos, dentro de ellos o algunas áreas de conocimiento, como la bioética. Entonces, listo, ¿qué es lo más importante? La vida. ¿Y qué hace una empresa? Comercializa formas de vida humana y no humana.
Formas de vida humana que utiliza una empresa, el trabajador. Forma de vida no humana que utiliza una empresa, un árbol, el agua, son formas de vida humana. Son formas de vida a pesar de que no tengan el cuerpo humano como tal, pero es una fuente de vida. Entonces se dice que por tener esa categoría son consideradas fuentes de vida. Y estos planteamientos han sido fuertemente debatidos porque esto va a dar paso dentro del concepto moderno a lo que se conoce con el nombre de la filosofía del lenguaje. Y de allí que yo les comenzaba esta sesión preguntándoles que qué nos hacía iguales. Y les decía, nos hace iguales el lenguaje. Entonces, como nosotros podemos tener la capacidad de comunicarnos, nosotros tenemos la capacidad de establecer diálogos. Y dentro de esta noción moderna de lo que se va a entender por lo público, es todo aquello que se pacta en el consenso de un universo lingüístico. En algunas sociedades, vamos a suponer que yo clasifique las sociedades. En esta sociedad que conforman ustedes tiene una particularidad. En esta sociedad se considera que lo público es el agua. Pero en esta sociedad que está aquí se considera que el agua no es pública, sino que el agua es un bien que accede a aquel que tenga el poder adquisitivo para acceder a él. ¿Cuál de los dos conceptos es válido según el concepto de lo público en la sociedad moderna? Los dos. Porque en la sociedad moderna es público lo que pacta una determinada comunidad, un determinado universo lingüístico. Y esto lleva a que se plantee, durante todo este tema del lenguaje, se planteen los consensos de los mínimos y los máximos. Y yo quiero comenzar a complejizar el tema que se está debatiendo aquí en la sociedad moderna, porque ya la sociedad contemporánea va a tener otro concepto al cual vamos a analizar ahora. Y este concepto tiene una trampa inmersa. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Alicia. Alicia tiene una botella de agua cielo y yo tengo sed, pero no tengo dinero para comprarla. ¿Qué pactó esta sociedad? ¿Quiénes podían acceder al agua? El que tenga el dinero. Y si yo me muero de sed, ¿por qué me puedo deshidratar y morirme? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Acaso la vida no es más importante de los 100 pesos? Entonces viene todo un debate donde se va a decir, ojo, porque esa categoría que se está debatiendo allí sobre que lo público es lo que se pacta en un determinado conglomerado, un determinado universo lingüístico, puede ser peligroso, porque puede generar abusos o excesos. Y se dice, ojo, hay que despertar porque hay que acordar un mínimo. Y ese mínimo es lo que se va a reconocer como los consensos que pacta una sociedad. Listo, el agua la adquiere el que tiene el dinero, pero tenemos que garantizar un mínimo vital para que la gente pueda subsistir. Y es aquí donde se comienza a hablar de que para que fluya este consenso ético, las sociedades tienen que pactar unos acuerdos mínimos, unas formas de aspectos que no pueden ser negociados. Hoy día quiero colocar un ejemplo un poco perverso. Hoy día todo es producto de la cultura. Entonces, como todo es la cultura, imagínate tú que en la puerta de tu casa un grafitero te toca a ti y tienes dinero para pagarlo. ¿Y cómo así que no debe haber un consenso mínimo de que es mi espacio y usted no tiene que transgredirlo? Entonces, estos son los problemas que va a enfrentar esa noción de lo público que trae la tradición moderna. Que la sociedad no siempre va a estar preparada para poder enfrentar esos desafíos de los abusos que pueden tener algunos de los actores. Y es cuando se establecen los consensos de los mínimos. Entonces aquí tenemos ese segundo concepto y es lo que vamos a encontrar en autores como Richard Rorty o como Habermas, que va a plantear la perspectiva del lenguaje. Precisando que Richard Rorty, que está aquí, que viene de la tradición anglosajona, va a plantear que ese consenso mínimo se da vía derechos humanos.
y por eso se establece en las sociedades contemporáneas una estructura de derechos humanos establecida por momentos. Repasemos un poco cómo se da la estructura de derechos humanos. Están los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Perdón, los derechos civiles. La segunda, que es los derechos políticos. La tercera generación de derechos, que son los DERs, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y la cuarta, que son la de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y de realidades tecnológicas. Entonces Richard Rorty va a decir que esos mínimos no se pueden dejar al libre albedrío de las comunidades y que debe establecerse ese consenso vía un orden jurídico. Entonces Richard Rorty plantea la incorporación de esos mínimos a través de un esquema de derechos humanos. Ahora bien, no quiere decir que los derechos humanos sean ética, sino es una forma de garantizar esos acuerdos mínimos que surgieron de ese consenso ético del universo lingüístico determinado, lo que pactó ese determinado universo lingüístico. Para este caso, este universo lingüístico que había pactado, ¿quién recuerda que pactó este universo lingüístico? Que el que pagaba agua tenía acceso a ella. Entonces están diciendo, listo, eso es verdad y se le respeta, pero también hay que conservar la vida. Y la conservación de la vida implica que deben tener un orden para garantizar el acceso a lo que no tienen el derecho. Entonces Richard Rorty va a decir que eso solamente es posible vía a un marco de derechos, producto de esa reflexión ética. Entonces un poco lo tengamos allí a la mano y que no vayamos a confundir, que luego que ustedes vayan a salir de aquí van a decir, ah, no, que la ética y los derechos son los mismos. Pues no es verdad, no, eso no es cierto. Entonces que no nos vaya a generar ruido ese aspecto. Y el concepto contemporáneo de lo público es un concepto mucho más apasionante. Y yo voy a comenzar con un ejemplo muy delicado. Para muchos va a ser muy escandaloso. Venga, yo te hago, ¿cómo es tu nombre, perdón? Angie, yo te hago una pregunta así súper fugaz, porque hay gente que está en desacuerdo con el proceso de paz en Colombia o el fin del conflicto. Claro, mientras que Angie va pensando, le voy a dar una reflexión, que no podemos hablar de fin de conflicto, porque el principal conflicto lo tenemos nosotros al interior de nosotros, si nos ponemos la ropa gris o nos la ponemos negra. Ya hay un conflicto, y muchas veces nosotros nos queremos dar nosotros mismos contra la pared. Ahora, siempre vamos a vivir con conflictos, entonces no vamos a tener fin de conflicto. Tenemos que tener como un consenso de unas normas de paz, porque nunca hemos vivido en una sociedad que ni siquiera respeta las señales de tránsito. Ahora vamos a pedir que esa sociedad respete a la persona que se incorpora a la vida civil. No sé cómo lo vamos a lograr, pero eso es un tema como para reflexión mientras que Angie pensaba. Listo. Porque Angie cree que esta sociedad sigue hablando, porque esta sociedad no perdona de una vez a los paramilitares, a los guerrilleros, a los soldados, y les dice, vénganse a vivir con nosotros, yo abro un espacio en mi casa, vénganse que aquí cabe, y yo trabajo y lo sostengo para que ustedes salgan de allá de los lugares donde se encuentran. Primero, porque de alguna manera siempre va a haber gente que se va a beneficiar si el conflicto no se acaba. Segundo, porque la sociedad, digamos que ya tiene como unos, no sé, paradigmas respecto a esas personas. O sea, no las hace, bueno, porque siempre como que nos dan miedo porque ya vienen como, tienen antecedentes delictivos y pues una persona no puede meter a su casa porque ya tiene sus antecedentes, y más si tiene un niño o familia porque siempre va a pensar en eso. Entonces, Hannah Arendt parte de allí. Hannah Arendt es una pensadora bien interesante y parte como por una reflexión de lo que dice Angie. Porque Hannah Arendt va a decir, eso que usted tiene ahí guardado en la cabeza que ha construido, imagínese cuántas personas no tienen el mismo concepto en su cabeza. Y claro, a veces vemos que alguien se nos acerca y está así mal vestido y nosotros ¿qué hacemos? Entonces es una cosa muy particular.
Y ese concepto de lo público, ¿quién se lo enseñó a ustedes? Porque eso se vuelve algo público, todo el mundo lo considera que eso es así. O hay personas que van a rentar una casa y le dicen, ¿usted de dónde viene? De la costa, no se le arrienda. O sea, un poco que vayamos mirando todo ese imaginario que se ha ido creando en la sociedad, que más que imaginario se vuelve una construcción cultural. A mí me da mucho la atención y voy a hacer una anécdota personal. Yo vengo de una familia muy multicultural. Mi familia paterna es italiana, mi familia materna es árabe. Y claro, cuando tienes que vivir con esos dos conceptos de cultura, las personas piensan que todos los árabes son talibanes, o que piensan que la cultura árabe, las mujeres no estudian. Y pues muchos piensan que las mejores universidades no están en el Líbano. Y el otro día yo colocaba un ejemplo, pues yo me identifico mucho con la cultura árabe, y dejo la claridad en el auditorio, pero yo decía que yo no sé la sociedad qué piensa del mundo árabe, porque me pareció un sarcasmo que piense la sociedad que el mundo árabe es terrible. Y yo decía, me gustaría que esta sociedad le quitáramos al mundo árabe para ver cómo van a vivir. ¿Qué números están allí? ¿Esos números son romanos o arábigos? Arábigos. ¿Qué traducciones utilizamos de los clásicos? Las árabes. ¿Qué álgebra utilizamos? La de Baldor. ¿Qué cortinas usamos? Las árabes. Tenemos terraza como los árabes, usamos tapetes como los árabes. Entonces mirémonos que hay una imagen, a pesar de que tengamos, miren la contradicción que hay allí, a pesar de que veamos todo lo que es la cultura árabe en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos un aspecto público que se ha construido, y es que estos árabes están asociados a la cultura talibán, y que toda la cultura árabe es perversa. Igual nos pasa a nosotros cuando llegamos a un aeropuerto internacional y nos dicen de colombianos, a la izquierda, los demás a la derecha, siga. Entonces, un poco, bueno, yo no puedo hablar de ese tema porque a mí nunca me ha pasado eso, pero sí que he visto esos casos, e inclusive en aeropuertos de Colombia, en una ocasión iba para Múnich y hubo un problema de mi vuelo y me tocó salir a Medellín, y luego de Medellín a Madrid, y luego Madrid conectaba con Múnich. Y me llamaba muchísimo la atención porque al lado mío iba una chica que era de Pereira, y cuando llegó al aeropuerto me dijeron, ¿tú dónde eres? Y dije, vengo de Bogotá. Me dijeron, sigue. Y la chica, pues ya no viajaba conmigo, delante que venía detrás de mí en la cola, y le preguntaron, ¿de dónde viene? Y dije, de Pereira, siga al cuarto de rayos X. Entonces un poco que tengamos en cuenta esos temas terminan siendo algo público porque terminan siendo una forma de decir de inmediato, de clasificar o de encasillar a las sociedades. Entonces Arendt va a plantear, Arendt parte de este concepto de lo público a partir del juicio de Eichmann en Jerusalén. Y permítanme darles un poco de contexto sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén. Eichmann hizo parte de los militares del Holocausto nazi, y Eichmann fue prácticamente el que estuvo liderando el proceso de asesinatos masivos. Y Eichmann es sometido al juicio. Y Hannah Arendt va a cubrir el reportaje como filósofa de las declaraciones de Eichmann en Jerusalén. Y a Eichmann le preguntan, ¿usted por qué asesinó? Y Eichmann responde, porque me lo ordenó un superior. Porque se lo ordenaron. Y Hannah Arendt va a preguntar, oiga, ¿cómo es posible que esta persona cree que está haciendo el bien, pero no es consciente que está acabando vidas humanas? Y Hannah Arendt va a plantear la banalidad del bien y la banalidad del mal. Hay cosas que parecen ser bien, pero no lo son. Y Hannah Arendt parte de todas estas construcciones que hemos hablado hoy día para retomar un concepto de cómo vamos a entender lo público. Y Hannah Arendt va a decir que hace parte de lo público todo aquello que un colectivo lo dota de significado y de sentido. Entonces Arendt va a decir, ¿qué es lo público? Lo público es la seguridad.
¿Y quién conoce la seguridad? ¿Dónde vive la seguridad para irla a visitar? Usted va a decir, en este concepto va a decir, esas nociones que son abstractas se convierten en la sociedad, el bien público, en la sociedad contemporánea. Miren cómo ha cambiado el concepto, esa interpretación del concepto público entre el concepto clásico, que recuerdan que decían que lo público era lo que no era privado, que estaba pactada por un contrato además. Luego en la sociedad moderna, que va a decir, oiga, un momento, también hace parte de lo público, los bienes y demás cosas, y todo aquello que se pacte dentro de un diálogo. A llegar a una sociedad que va a decir, una sociedad moderna, que es en la que estamos nosotros, donde va a decir que lo público es aquello que nos hace sentir bien. Y podemos decir que lo público hace parte de la política. O lo público hace parte de la información. Todo ciudadano tiene derecho a estar informado. Eso es lo público, la información. Entonces la información va a ser todo aquello que nos garantiza a eso que es común y que es beneficioso para todos. Dentro de este concepto, Hannah Arendt hace algunas cosas que me llaman, o que llaman mucho la atención, y es todo aquello que favorece la construcción del mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de los sujetos. Entonces todo lo que construye el mundo de los sujetos, pues hace parte de lo público. Y les voy a colocar aquí un ejemplo como para que nunca se les olvide el concepto moderno de lo público. ¿Qué es más importante? ¿Usted para él, o perdón, ella para usted o el WhatsApp para usted? ¿Qué es más importante? El WhatsApp, claro, sin lugar a dudas. El WhatsApp es lo más importante. No es más importante el sujeto. Que recuerden que decía la noción clásica. La noción clásica que planteaba que lo más importante efectivamente era ¿quién? El sujeto. En la sociedad contemporánea, ¿qué estamos diciendo? Aquello que es importante para la colectividad. Y para la colectividad resultó ser más importante el WhatsApp. Y usted se da cuenta que a veces, no sé si de pronto les ha pasado, que a veces va uno a una cena y dice, ay, creemos el grupo de la cena, y todo uno está así. O sea, es una cosa sorprendente, porque ya perdimos la capacidad de reconocer al otro. Por eso esos conceptos de diálogos y todo lo demás que batimos entre los clásicos y los modernos entran en crisis. Y viene el concepto nuevo. Entonces, todo el mundo tiene derecho a tener WhatsApp. Hay que mastificar el WhatsApp. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Viviana, encontramos personas, imagínense, Viviana, que hay sujetos en este mundo que van a decir lo siguiente. Ay, ¿cómo que no tienes WhatsApp? Cambia esa flecha. O sea, ¿cómo que hay sujetos que plantean eso? Porque prácticamente le están diciendo, tú no existes para mí si no puedes comunicarte para mí. Es decir, no participas en lo público. Y lo público es el WhatsApp. Entonces, dentro de esta sociedad contemporánea entra la categoría de lo público otras nociones que no son el sujeto, sino que trascienden al sujeto. Y Hannah Arendt va a decir que hay que tener cuidado porque eso se vuelve peligroso si no se tienen en cuenta las instituciones. Y Hannah Arendt va a decir, le respeto todo lo anterior, le respeto que para usted sea más importante el WhatsApp, pero no pierda de vista que usted requiere un ser humano para convivir. Y Hannah Arendt va a plantear que se requieren instituciones. Instituciones como cuáles, como la escuela, instituciones como cuáles, como la familia, instituciones como cuáles, como las relaciones de pareja, instituciones como cuáles, como la familia, etc. ¿Por qué Hannah Arendt va a llamar la atención de estas instituciones? Imagínese usted, y quiero colocarles el problema fuerte cuando alrededor del hecho de la comunicación que veíamos aquí, que es más importante que el WhatsApp que el sujeto, que usted se llegue a encontrar con alguien, usted vive tan concentrado en el WhatsApp que se le olvida que las otras personas sudan, gritan, fastidian, y alguien se le sube a usted sudado y comienza a gritarle. ¿Cómo reaccionarías? Tú en el WhatsApp pierdes la capacidad de convivir con el otro. Y ese es el problema que está allí.
porque se pierde la institucionalidad. Y la institucionalidad debe garantizarnos que podamos vivir reconociendo al otro. Y para Hannah Arendt ahí hay un problema de fondo. Entonces Hannah Arendt va a decir, ojo, ojo, respeten, le va a decir prácticamente, oiga, oiga, despierte, no se quede dormido. Les respetamos todo lo anterior, pero ten en cuenta que si no tiene la institución, todo esto se viene al piso. Y si se viene al piso, ¿cómo vamos a convivir? Pues como yo no sé cómo reaccionar frente a ese hecho, tú a un bebé recién nacido le das un cuchillo, ¿qué hace el bebé recién nacido con el cuchillo? Al que llegue le hace ¿ves? No tiene la institucionalidad asumida. No tiene la institucionalidad asumida. Y a Hannah Arendt le va a preocupar estas categorías. Entonces Hannah Arendt va a plantear que efectivamente lo público es todo aquello que construye con significado y con sentido, pero que debe respetarse en un marco de la institucionalidad. Entonces tenemos esos tres conceptos. Cerremos esta primera fase repasando los tres grandes momentos del concepto de lo público. Un primer momento que es clásico, el debate clásico, que plantea que público es lo que no es privado y que es todo aquello que se puede pactar o que se puede acordar a través de un acuerdo y que es todo aquello que hace común para un colectivo humano. La noción moderna de lo público que va a plantear que efectivamente esos acuerdos o esos bienes son públicos en la medida en que son acordados de esa manera por una colectividad y que requieren de unos mínimos para evitar abusos. Es decir, como unos límites, que no sea tan menos como si estuviéramos viendo estadística y estuviéramos viendo kurtosis. Recuerden que en estadística cuando le explican kurtosis tiene que dar -5 para un lado y +5 para el otro. Y tiene que moverse allí. Y ahí puede darle el efecto espina de pescado, que es lo que pasa con los créditos financieros, o puede dar el efecto lata de cerveza, que es lo que pasa fundamentalmente cuando uno le pagan el salario. Le tocan unos intereses altos y cuando uno recibe están por el suelo. Entonces eso es como la lógica. Entonces esto sería lo que planteaban los modernos y la noción clásica que va a plantear que se entiende por lo público todo aquello que es importante, que tiene sentido y significancia para una colectividad, pero que requiere para el respeto del mismo una institucionalidad. Entonces esto es lo que vamos a entender por concepto de lo público. Entonces no podemos decir que lo público es una sola cosa, sino que tendrá varias formas de ser interpretado. Ahora el siguiente bloque se va a centrar en dos grandes conceptos. Una vez superado este concepto de lo público, vamos a mirar la noción del constitutive y la noción de los stakeholders. Nosotros a qué llamamos constitutive. Este es un concepto que llama muchísimo la atención porque es un concepto que se desarrolló en el concepto clásico de la democracia de Estados Unidos. Fundamentalmente porque el gobierno en Estados Unidos era de corte republicano. Entonces tú eras senadora y yo ibas a tu casa y te decía, ¿y cómo es tu nombre? Yo me acercaba y te decía, mira, yo quiero que tú debatas allá en el parlamento que es que en mi barrio no hay agua. Entonces tú llevabas mi inquietud y la debatías allá. Fíjate, ella no me conoce a mí, pero yo sí tengo un interés sobre la figura de ella. Entonces el constitute nace allí. Personas que tenían un interés en determinada institución, a pesar de que la institución no los reconociera como un elemento fundamental o como la persona que podía cambiar esa institucionalidad. Entonces ahí comienza la noción del constitute. Y este concepto del constitute fue desarrollado desde múltiples perspectivas y pasó de la perspectiva política a la perspectiva de la comunicación y por último pasó a la economía. Y el concepto de constitute va a centrarse o va a estar fuertemente centrado en aquellas personas que no son ni empleados, ni accionistas, ni son actores de una comunidad, pero que esperan un beneficio de una determinada organización. Y quiero que repasemos un poco quiénes pueden estar interesados en una institución. Por ejemplo, hay personas que pueden estar interesadas en que cuando llueva, que exista una inundación, les den un mercado. ¿Quiénes podrían estar interesados? ¿Quiénes creen ustedes que podrían estar interesados que le dieran un mercado cuando llueve fuertemente? Los almacenes. Entonces, fíjate, esas personas son accionistas del supermercado. Esas personas son compradores del supermercado, quizás nunca han ido ni al supermercado.
pero esperan un beneficio de esa institución. Eso se consideran constitutivos, porque son personas o son estamentos o son instituciones que generan demandas más bien a una determinada institución a pesar de que no participen en ella. Entonces, hay diferentes actores que pueden ser un constitutivo. Todo aquel que espera un beneficio de una institución, pero que no tiene una relación con ella. A diferencia de los stakeholders. Los stakeholders son grupos de interés para la organización. Por ejemplo, en la universidad, ustedes son stakeholders de la universidad, porque ustedes efectivamente tienen un interés sobre la institución. Y ustedes generan reclamaciones a la institución. Y la institución, para tomar ciertas decisiones o emprender algunas acciones, va a requerir consultarlas con ustedes, porque no la podrá tomar de forma autocrática, sino que deberá decir, oiga, un momento, consultémoslo con los actores. O deberá socializárselo a determinados actores. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entender por el concepto de stakeholders. Los stakeholders, a diferencia del constitutivo, sí tienen una incidencia directa o indirecta dentro de la sociedad. Aquí esta gráfica lo ilustra de una mejor manera. Y muchas veces nos suele pasar eso. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se escandalizaron por la señora que se hizo chichi en el Transmilenio? ¿Y cuántos se escandalizan por las masacres? Por los niños en La Guajira que se murieron de sed. Entonces fíjate esa relación que se da allí. Entonces un poco, esto es lo que trataba de llevarlo como esta reflexión, que todos nos pudimos centrar la atención cuando la familia real en Inglaterra tuvo su primer nieto. Mientras que nosotros aquí mucha gente no tenía donde tener sus hijos, muchas mujeres, y murieron en el parto. Entonces, también viene todo este tema que le interesa a las personas que haya nacido el hijo de la reina de Inglaterra. Como que, pero desconoce su propia realidad. Entonces, esto viene en estos conceptos de cómo entender entonces los grupos de interés. ¿Quiénes se interesan por qué cosa? Entonces, el concepto de grupo de interés va a tener tres grandes categorías. La primera categoría de los grupos de interés, perdónenme que yo utilice el tablero, pero yo tengo alma de profesor, entonces todo el tiempo tengo el hábito de escribir. El primer concepto de los stakeholders fue introducido por Friedman, el segundo fue por Friedman, y el moderno, que está dado desde la perspectiva de Donaldson. Estos tres conceptos en apariencias tienen un debate de fondo, porque alrededor de los grupos de interés, Friedman va a plantear un primer grupo de interés que va a decir, oiga, ¿cuál es el grupo de interés que tiene una empresa? Entonces va a decir, el grupo de interés de una empresa son sus compradores, son sus clientes. Y si son sus clientes, ¿cuál es la responsabilidad que tiene una empresa? Generar lucro. Si una empresa genera lucro, genera excedentes, ¿qué está generando? Utilidad, y la utilidad es base para establecer los impuestos. Entonces la responsabilidad de esos grupos o de esas instituciones es generar lucro para beneficiarse o para beneficiar a la sociedad. Ese se conoce como un concepto neoliberal, que ha sido fuertemente rebatido, debatido, contrariado, pero que todavía se sigue usando. El segundo concepto va a plantear de que las empresas no solamente tienen responsabilidad de generar lucro, sino de conservar los bienes. Y que esa conservación implica también un respeto. Y viene esta noción que se conoce como la noción normativa. Y viene una noción tercera, que es una noción de carácter crítica, que va a plantear que se conocen como grupo de interés todos aquellos que son afectados, que afectan o que podrían afectar o ser afectados por una organización. Entonces, ¿qué responsabilidad va a tener una organización cualquiera que sea? No solamente va a responder a los clientes, no solamente va a responder al inversor, sino que toda organización deberá responder ¿a quién? Al colectivo, a la sociedad. ¿Y eso qué implica? Que no puede agotar ningún recurso que comprometa vida de otras generaciones. ¿Eso qué implica? Un actuar responsable. Imaginémonos una empresa que venda solo ropa para mujeres ejecutivas.
¿qué connotación tendrían ustedes de esa empresa? Vende solo ropa para mujeres ejecutivas. O se lo coloco más fácil, Estudio F. ¿A quién le vende Estudio F ropa? ¿Quién es una talla XL en Estudio F? Es una S convencional. ¿O no? Vaya a Estudio F y reconózcalo, es fácil. Usted dice, por favor, por ejemplo, si lleva a alguien como yo que esté en sobrepeso, tendría que pedir XXL para poder caber en una talla, porque no voy a entrar. Entonces, eso es una forma también de exclusión. Entonces, ¿a qué lleva ese concepto realmente de moda? Lleva un concepto de acabar la vida. Entonces, ¿quiénes se consideran stakeholders para esas empresas? ¿A quiénes afecta una empresa como Estudio F, por ejemplo? Entonces dirán, pues afecta la salud sobre todo de las adolescentes o también de las divorciadas. Entonces viene todo ese debate que hay que comenzar a incluir ahora dentro de analizar quiénes son los grupos de interés. Entonces este concepto de grupo de interés, que es también que es la traducción de stakeholders, va a conservar todos aquellos que se puedan incluir desde una perspectiva crítica. Entonces yo estoy molesto con Estudio F, por ejemplo, y yo puedo hacer un boicot contra Estudio F. ¿Y qué requiero yo para hacer un boicot contra una compañía? ¿Ustedes qué pasó con Pony Malta hace como... que habían encontrado un muerto en la serie no sé qué, y las personas dejaron de tomar Pony Malta todos esos días? ¿Y dónde le llegaban las noticias a uno? Al correo, al WhatsApp, al Facebook, decía, comparte esta información por misericordia a Dios. Y vemos también que hoy día para ser un actor que cuestiona la institucionalidad no se requiere grandes recursos. Entonces te puede decir, volvamos, Viviana, ¿cierto? Viviana puede hacer una publicidad que diga, si amas a Dios, divulgue esta información, no vaya a clase de ética. Entonces, listo, si es una persona que cree en Dios, ¿qué haría con ese mensaje? Lo divulga. Y se encuentra un ateo, ¿qué haría? Lo divulga, que siga soñando este optimista. Entonces fíjate cómo no podemos identificar los límites de quiénes son los actores que pueden afectar una organización. Entonces viene este tema de los grupos de interés o de los stakeholders. Entonces ellos van a requerir una herramienta que les permita hacer control, porque los stakeholders no van a andar por ahí diciendo que bueno, vamos a acabar la imagen de la empresa porque se nos ocurrió. Deben tener herramientas que les permitan hacer esas prácticas de control. Y es aquí donde entra en juego la noción de la contabilidad contemporánea. Y permítanme explicar esta relación que hemos visto hasta ahora con la contabilidad. Dentro de la contabilidad hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención cuando estoy con algunos estudiantes de contabilidad pública, porque uno pregunta, ¿cuáles son las escuelas del pensamiento económico? ¿Quiénes las recuerdan? Las clásicas, ¿cuáles van? Las neoclásicas. Ahí están las escuelas del pensamiento económico. Pero ¿cuáles son las escuelas del pensamiento contable? Pues allá atrás dijeron que sí existía. Bueno, sí existe. Efectivamente sí existe una escuela de pensamiento contable, también existen unas teorías. Pero fijémonos ese vacío que está allí. Nosotros muchas veces nos ha olvidado que la contabilidad, al ser una disciplina científica, construye el conocimiento desde unas formas o unas cosmovisiones que están centradas en escuelas de pensamiento. Y a partir de ellas se gestan concepciones teóricas. Entonces, una de estas teorías es la teoría de la contabilidad y el control. Y la teoría de la contabilidad y el control va a decir que la contabilidad lo que favorece es que efectivamente los actores, ¿quiénes son los actores? Cualquier miembro de la sociedad puede ejercer una práctica de control sobre una organización determinada. Y esto parte del supuesto que la información es un derecho humano fundamental. ¿Y qué hace la contabilidad? ¿Qué genera la contabilidad? Información.
¿Y esa información para quién va? Para la sociedad. Entonces la contabilidad lo que va a garantizar es ese derecho del ciudadano a estar bien informado. Y veamos un poco los debates que se generan aquí alrededor de esta noción de la contabilidad. Por ejemplo, si creo que este equipo está aquí, me queda perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Andrés, si esa lámpara se cae, ¿qué pasa? Que le caiga a usted en la cabeza, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Se le saca un chichón, le puede amputar una oreja. Sí, claro. Miren que eso es un metal, le puede cortar la oreja. Y viene todo un tema. ¿Quién va a responder por su oreja? La universidad, pero la universidad de él, antes de matricularlo, le hizo firmar una póliza en su matrícula del seguro contra orejas. De hecho, le firmaste una póliza de vida por si te pasaba algo en la universidad. Y si llegases en un caso nefasto, que no va a ocurrir, que llegases a perder la vida, ¿quién se quedaría con tu pensión o con el seguro? A quien dejaste de heredero. ¿Y quién te garantiza que le van a dar ese dinero a los herederos? Es un poco la contradicción de la sociedad contemporánea, que compran un seguro de vida para que lo disfruten cuando se muera, o sea, ¿en qué cabeza? Pero es la lógica de la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea se basa en supuestos de supuestos y crea muchas figuras que no están en el plano material, que no los podemos palpar. Entonces imagínate, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Jimena, vamos a hacer una apuesta. ¿Quién va a ganar? Ay, vamos a formar una noticia súper divertida. ¿Quién va a ganar el próximo Miss Universo? Para que no le quiten la corona. ¿Quién va a ganar el próximo Miss Universo? Perfecto, Colombia. Bueno, listo, va a ganar Colombia. Listo. ¿Y qué le garantiza a usted que no le va a quitar la corona a la señorita Colombia? Cuando se está llegando, usted hace la apuesta, va a ganar la señorita Colombia. Y cuando ya llega el momento del reinado, usted se da cuenta que esa señorita Colombia es feo y que no parece reina. Entonces usted dice, ¿sabes qué? Yo siento que voy a perder. Esa apuesta que hice con José, que ganaba la señorita Colombia, se la voy a vender a Carlos. Entonces tú dices, oye Carlos, hice una apuesta con José que ganaba Colombia, y mira que la señorita es muy bonita, todo el mundo habla de ella, te vendo la apuesta. Y le vende la apuesta. Pero todavía no ha llegado el reinado de belleza. Todavía no ha llegado el reinado de belleza. ¿Qué te garantiza que se va a cumplir esa serie de contratos? Solamente te lo puede garantizar la contabilidad, porque es la única que va a tener la movilidad de toda esa información. Entonces es aquí donde la teoría de la contabilidad y el control va a plantear que la contabilidad tiene una función como un sistema moral. ¿Por qué como sistema moral? Porque va a acumular toda la información requerida para que usted emprenda una acción o emita un juicio. Y al tener una dimensión de conciencia moral, la contabilidad va a permitir que existan prácticas de control dentro de la organización y prácticas de control en las organizaciones. Y es aquí donde viene esta noción de que la contabilidad entonces debe ser de interés público como tal. ¿A quiénes le interesará la contabilidad entonces en la sociedad contemporánea? Según estos conceptos que hemos visto hasta ahora. A la sociedad, efectivamente, sin miedo. A la sociedad, pues cualquier actor puede exigir que le den cuentas. ¿O ustedes no han visto qué hace un alcalde? Un alcalde no tiene que hacer rendición de cuentas. Los rectores de la universidad no tienen que hacer rendición de cuentas. En sus oficinas donde trabajan no hay que hacer rendición de cuentas. ¿Y quién dijo que eso era tan importante? Que todo el mundo habla de rendición de cuentas.
Y todo el mundo habla, oye, que hay que llevar contabilidad. ¿Cómo así? Si es que la persona no sabe ni qué es contabilidad, pero dice que hay que llevar contabilidad. Entonces, porque la contabilidad se ha vuelto un concepto de lo público, hace parte de lo que la institución, de eso que se llamaba, mire, ese es este concepto de instituciones. Se comienza a considerar la contabilidad dentro de la institucionalidad. Entonces la sociedad requiere eso para que esté el control. Y veamos muchas figuras que pueden subyacer así, un paralelo súper pequeñito para no aburrirlos con este ejemplo. Ustedes son propietarios de un conjunto residencial. ¿Qué es lo primero que ustedes piden en la asamblea? El revisor fiscal. ¿Y por qué las sociedades y muchos propietarios de eso no saben ni qué es un revisor fiscal? ¿Por qué piden un revisor fiscal? Porque está ya legitimado dentro de la institucionalidad, que él va a verificar que ese sistema de control que es la contabilidad es cierto. Entonces fíjate, la contabilidad entonces se considera dentro de la sociedad contemporánea un bien público. Porque a través de ella nosotros podemos ejercer prácticas de control sobre determinados actores. Ahora bien, eso que entendemos por interés público, podemos concretarlos a partir de los siguientes aspectos. Lo primero que nosotros tenemos que precisar cuando vamos a hablar de interés público es que la contabilidad no puede entenderse desde una perspectiva fundamentalmente técnica. ¿Qué es una perspectiva técnica? Que la contabilidad sirve para la toma de decisiones. Eso es una primera mentira cuando aludimos que la contabilidad hace parte del interés público. Y permítanme que ganemos claridad sobre este ejemplo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Catalina, un elemento muy particular. Mira, Catalina, tú dices que la contabilidad es una herramienta para la toma de decisiones. Vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Tú vas donde el médico y el médico te dice que tienes diabetes. ¿Qué harías tú? ¿Qué decisión tomas tú? Empiezo a consumir los medicamentos y empiezo a mejorar mi alimentación para disminuir. Tomaste la decisión de cuidar tu salud. Entonces la toma de decisiones, muchachos y muchachas, no es solo de la contabilidad. La toma de decisiones es un carácter consustancial a la información. Toda información sirve para tomar decisiones. Sea ignorarla o sea hacer una acción en favor o en contra. Por lo tanto, la contabilidad no puede partir del concepto de que es contabilidad para la toma de decisiones. Porque es un error. En la sociedad actual se considera que la contabilidad es aquella disciplina científica que favorece o que promueve los intereses o que garantiza el interés público a partir de intereses o de reflejar intereses económicos, sociales y políticos. Entonces la contabilidad ya no va a estar ocupada de temas netamente económicos, sino que la contabilidad refleja elementos económicos y políticos. Y permítanme explicárselo de la manera más instrumental del mundo. Y creo que ojalá que sea lo único que quede de esta explicación de interés público, pero que por lo menos cuando salgan de este auditorio lo tengan supremamente claro. Usted cuando prepara información financiera dice que la empresa va a continuar operando en el futuro próximo. Eso se afirma. Vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Yo tengo una empresa de asesorías contables y baja la calidad del aire. ¿Qué le van a pasar a mis trabajadores? Es de asesoría contable, no es industrial. ¿Eso afecta a mi empresa o no afecta a mi empresa? Por ejemplo, la salud de los trabajadores, ¿qué va a pasar? Si baja la salud de los trabajadores, baja el rendimiento financiero. ¿Quién va a reemplazar el trabajo de esos trabajadores que se ausentan? ¿Quién paga el ausentismo del trabajador? ¿Quién cumple los compromisos que se incumplen? ¿Y quién va a volver a creer en esa empresa? Por eso se prevé que la contabilidad tiene un carácter predictivo.
Y ese carácter predictivo involucra que tenemos que considerar dentro de esa información de la contabilidad variables sociales, políticas y culturales que podrían afectar la organización. Y a eso nos referimos cuando decimos que la contabilidad no solo va a servir para la toma de decisiones, sino que va a servir para garantizar esas relaciones. Porque analicemos un poco la complejidad del caso que se genera aquí. Lo primero de ellos es que si es una empresa donde usted, por ejemplo, las personas que han depositado sus ahorros en un banco y el banco quiebra, ¿de qué van a vivir esas personas? De obra y gracia del Espíritu Santo, del aire, del viento, ¿de qué vivirán? Entonces se espera que la contabilidad suministre información sobre esos aspectos sociales y culturales que pueden afectar el interés público. Eso es uno de los primeros criterios para poder comenzar a mirar que la contabilidad no solamente va a facilitar la toma de decisiones, sino que va a facilitar información para garantizar esa armonía de los aspectos sociales, culturales y ambientales. Y estos aspectos han sido debatidos en múltiples categorías y es donde comienza a hablarse sobre el carácter legitimador que va a tener la contabilidad. Entonces hay personas, por ejemplo, el caso de la Drummond, que exporta carbón y que contamina las playas, hace que mueran los peces. ¿Por qué las personas defienden la Drummond? Genera empleo, paga muy bien, tiene muy buenos salarios. Entonces va a decir, ojo, ¿por qué las personas legitiman esa institución alrededor, aún a pesar del daño que hace? Porque gracias a la información de la contabilidad se legitima la institución. Entonces la contabilidad va a tener también una función legitimadora. Entonces el interés público se va a entender según esta noción desde tres grandes perspectivas. Entonces hay tres criterios de análisis sobre el carácter de interés público de la contabilidad. El primero de ellos es un carácter neoliberal que va a plantear que efectivamente si los privados generan información, ellos van a garantizar de que la sociedad disponga información para el beneficio de la sociedad misma. Pero en última, ¿qué problema habría allí? Que si yo genero información solo de beneficio de mi grupo, y puedo decir de esto que si yo me beneficio, te beneficias tú. Si yo no me beneficio, tú tampoco te vas a beneficiar. Entonces yo invertiría en aspectos sociales y ambientales en la medida que tenga utilidad. Entonces eso genera también un uso irresponsable de los recursos. Pero esta es la primera noción de interés público. La segunda noción de interés público es una noción que está centrada en la noción de la contabilidad desde la perspectiva del Estado. Y la perspectiva del Estado va a plantear que la contabilidad garantiza disponer de información para poder proveer de bienestar a una determinada sociedad. Y una tercera noción, que es una noción que se conoce como el carácter académico de la contabilidad, que lo que va a plantear es que la contabilidad va a favorecer que diferentes grupos puedan acceder a la información de manera libre y sin restricciones. Entonces, esto nos permitirá a nosotros comenzar a hacer algunas afirmaciones. Primero, que se considerará interés público todo aquello que favorece o se considera en la contabilidad interés público, toda aquella información que permite a determinados colectivos acceder a determinados criterios para poder tomar decisiones sobre una organización, por un lado. Y por otro lado, se interesará como interés público toda aquella información que permite o no la conservación de recursos. Entonces, esto es lo que nos hace afirmar que efectivamente cuando aludimos el interés público, aludimos todo aquello que se requiere ser conservado porque compromete formas de vida de cualquier índole. Y que efectivamente la contabilidad va a garantizar a ese interés público, pues efectivamente conservar las relaciones o deteriorarlas. Entonces, antes de irnos al debate de ustedes, a sus dinámicas de trabajos por mesa, no sé si tienen preguntas o si no se ha entendido nada hasta aquí. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, una inquietud o si ha sido demasiada información para la sesión. Todo quedó totalmente claro hasta ahí. Listo. Entonces, la dinámica que vamos a tener ahora, antes de que nos vayamos al break, entonces, antes de salir al break, y ahora que les vayan a dar las instrucciones sobre el break, vamos a hacer lo siguiente.
Cuando vengan, ustedes se van a agrupar o van a estar divididos por grupos. Un grupo que va a estar ubicado en esta zona, otro grupo que va a estar acá, otro grupo allí, otro allá, etc. Y como les habíamos comentado, la idea es que esos grupos puedan estar integrados por personas en lo posible de varias instituciones, como para favorecer un diálogo más abierto. Y que ustedes conceptúen a partir de todas estas explicaciones cómo ven ustedes la apropiación del concepto de interés público en la contabilidad y en la contaduría pública. ¿Cómo ven ustedes esa apropiación? O sea, que puedan debatir sobre eso y dar una conclusión y que lleguen a una conclusión para que la socialicen aquí en 2 minutos. Bueno, buenas noches. Nuestro grupo, después de debatir, llegamos a las siguientes conclusiones. Nuestra profesión contable nos reclama proteger el interés público y por las teorías de la microeconomía clásica, las cuales consideran que la contabilidad es un factor clave en la maximización del interés del bienestar social al proveer transparencia e información relevante a los inversionistas. En nuestra profesión, toda información contable sirve para el interés público, y el interés público es el mismo interés de toda una sociedad. Para la contabilidad, lo público se ha convertido en un cambio de obligatoria referencia, porque la legitimidad del saber contable necesita de una validación del público. Y ahí cuando llevamos el ejemplo a lo que muchos hemos ya aquí asistido a las asambleas de accionistas. Los estados financieros deben llevar una validación del público que está asistiendo. El concepto de lo público en la contabilidad y en nuestra profesión no solo se aplicaría a quién va dirigido o a quién le interesa, sino también en dónde y cómo se desarrolla. Representa las relaciones de intercambio y de los hechos económicos de todos los sujetos de una sociedad. Estas relaciones de intercambio no son solo económico-financieras, sino también hay unas relaciones culturales, sociales, ecológicas, ambientales y humanas, donde nuestra profesión debe intervenir, teniendo en cuenta y partiendo siempre desde la responsabilidad social y ética de la contaduría pública. Bueno, nosotros empezamos primero público y definimos como es de todos, todos participan. Por lo mismo, como dijo el profesor, la contabilidad es un bien público. Utilizamos también como definición la información contable como bien público. Los informes financieros publicados son bienes públicos. Citamos un ejemplo de Nutresa. Como sabemos que no es solamente un ente, sino que es una organización que controla otras entidades como lo que es Noel, Cenú, Haz de Oros, Doria, Nacional de Chocolates. Entonces encontramos que esta Casa Matiz, como ustedes saben, es la proveedora de toda la información financiera que pueda tener cada una de las entidades que pertenece a Nutresa. Entonces nosotros, para la pregunta, para responder cómo se ve la apropiación del interés público en la contabilidad, utilizamos un ejemplo para decir que de pronto Haz de Oros tiene un problema financiero o una crisis financiera, entonces Haz de Oros no le puede proveer a Noel huevo o no le puede proveer a Doria para elaborar la pasta, entonces se ve afectado no solamente un ente sino toda la organización. Ahí viene a jugar el papel de la apropiación del interés público en la contabilidad. Se plantea que la subproducción resultante de información y la inadecuada asignación de los recursos
para las compañías pueden ser corregidas si el derecho a la información contable fuera independiente. Por eso debe haber una participación de la contabilidad pública, a esto le llamamos también control, para que lo que es de tantos no sea de uno solo y haya un beneficio colectivo, porque es de carácter predictivo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, nosotros como grupo identificamos algunas conclusiones que podemos sacar alrededor de este tema del interés público y la relación que tiene directamente con nuestra profesión, y es que tenemos una función social ante toda la sociedad, y esta función social se plasma a través de nuestra fe pública, que es otorgada principalmente por el Estado, en donde nosotros tenemos que velar las relaciones, las reales relaciones que existen entre el Estado y las sociedades de carácter privado o entre ellas. Entonces nosotros a través de la historia podemos ver que siempre el interés público ha querido ser asegurado por diferentes mecanismos. Una ha sido por el proceso que lleva el contador público en la elaboración de los estados financieros y en la otorgación de esta información financiera que sirve para la toma de decisiones. Y después de esta también vienen una serie de procedimientos que buscan el aseguramiento de esta información. Viene el tema de la revisoría fiscal, viene el tema del control interno, viene el tema de la auditoría, en donde se busca que haya una realidad económica que no sea sesgada por, digamos, criterios o juicios personales del contador. Entonces, pues básicamente la función social que tenemos es muy grande. No en todos los países un contador es público, la profesión es contador sin el público, y el Estado no le otorga esa función de firmar esta información financiera para dar seguridad a la sociedad sobre su información financiera. Entonces, digamos que el Estado colombiano ha brindado una serie o sea, lo que queremos decir es que el Estado delegó las funciones de velar por la información, por la veracidad de la información a través del contador público. Buenas noches. Las conclusiones a las que llegamos después de hablar acerca de la apropiación que tiene el contador público desde el interés público fueron inicialmente que desde la perspectiva del control de la información financiera y la tergiversación de esta, es primordial mencionar que no solo lo público es vulnerable al fraude, pues los grupos de interés ejercen la suficiente presión ante los resultados esperados. Aquí nos concentramos al decir que no solamente los contadores damos fe pública de la información financiera, sino que nosotros también nos concentramos en los controles y los diferentes tipos de presiones que puede tener en una compañía. Igualmente, pues decíamos que la contabilidad pública no solo debe ser vista desde la perspectiva financiera, sino también desde la parte social, ya que implica una función en pro de la comunidad a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y de la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares. Por ello, la importancia de la figura del revisor fiscal, que juega un papel importante como intermediario de lo público y lo privado. Ya finalmente, pues nosotros también tuvimos en cuenta que si bien culturalmente dejamos divididos como dos mundos aparte, uno que es lo que es lo público, que lo delegamos básicamente a la política, y lo privado pues que son nada más las organizaciones. Entonces decíamos que el Estado, mediante pues obviamente mediante sus habilidades y mediante la ley que estos promulgan, le dan al privado, al propio privado, la capacidad de autorregularse, en la medida que le da a los privados las herramientas para a sí mismos, es decir, a los revisores fiscales, a las firmas pues obviamente privadas, de ejercer control sobre los mismos privados, y es allí donde podríamos es donde pues hacemos referencia a la tergiversación de la información. Y por último, es acerca de la academia, debido a que pues esta no solo venden, literal, la profesión,
La de la contaduría pública, no, básicamente como lo mencionaban anteriormente, era que la toma de decisiones, la información, los informes financieros para la toma de decisiones estratégicas, etcétera, etcétera, y no desde el punto de vista social o político, que pues conecta hace como el puente entre la vida pública, que la delegamos en la política, y la vida privada, que es en las organizaciones. Bueno, nosotros después de haber dado nuestros puntos de vista llegamos a la conclusión de que la contabilidad permite pues generar un interés público para todos los grupos de interés, pues de esta manera pues brinda una confianza de la información que estamos dando. Sin embargo, esta confianza a través de los años pues se ha venido cuestionando, y es allí donde pues surge la figura de revisoría fiscal, con el fin de que al tener un tercero haciendo la revisión de lo que hace un contador en una empresa, permite que las personas puedan confiar en la información y de esta manera pues poder también tomar decisiones. La segunda conclusión que llegamos, como bien todos sabemos, es en referencia a las normas internacionales de contabilidad, pues estas permiten de que todas las empresas hablen un lenguaje universal y pues dan respuesta a la necesidad que se tiene de hablar un mismo lenguaje, dando la posibilidad de tomar varias decisiones. Estas decisiones, por ejemplo, son crear empresas, crear alianzas estratégicas, operaciones conjuntos, ayudando esto pues, al crecimiento económico de un país. Buenas noches. El grupo llegó a la conclusión de que el interés general prima sobre el particular. Para nuestro caso, el interés público debe prevalecer sobre el interés particular como tal, con el fin de favorecer a la comunidad y a la sociedad en general. Como contadores tenemos la obligación de dar fe pública, por lo tanto la información que se presenta debe ser confiable, con tal de garantizar una armonía entre lo social, lo económico y lo político. Podemos ver el caso de pronto la contabilidad, cuando hay un interés público, en el caso de la contabilidad fiscal, en la parte fiscal, pues esta no afecta como tal los intereses de la comunidad y lo público, ya que cuando alteramos o lo contrario, cuando hacemos correctamente brindamos esta información, estamos afectando a la comunidad. Podemos ver, pues en el caso del grupo mencionábamos el caso de pronto contabilidades que han afectado la parte pública, el sector público y la parte pública y social en el país, por ejemplo el caso de los NULE, el caso de pronto de Interbolsa, ahorita Reficar. Entonces nos podemos dar cuenta que a veces la contabilidad es usada para fines particulares, dejando de lado como tal el interés público como tal, afectando la parte social de la nación y del país. Entonces una reflexión de pronto sería que pues de pronto a veces por la falta de ética estamos dejando de lado los intereses públicos de la sociedad colombiana como tal, y en el caso y a nivel mundial pues también es algo muy se realiza con mucha frecuencia. Para ir cerrando también con estos planteamientos, pues yo he tomado atenta nota, pues ya luego se los compartirán, pues quedarán también disponibles. Es importante que para ir cerrando esta noción de interés público, ustedes han debatido como unos aspectos que han quedado allí como de referente. Algunos de ellos que quedan directamente relacionados en la manera como debemos entender la función del contador público, y que a pesar de que la contabilidad puede presentar algunas limitaciones en términos de la representación y de la divulgación, existen criterios que pueden ser abordados desde la perspectiva profesional, y allí justificaban ustedes algunos aspectos referidos al ejercicio de prácticas de control y otros aspectos que también van a constituir ese interés público. Es importante que nosotros cuando hablemos de interés público también tengamos en cuenta estas 4 categorías fundamentales, además un poco de lo que ustedes han planteado. La primera de ellas que debemos tener muy a la mano es que efectivamente cuando se instaura el concepto de interés público, también se están planteando prácticas legitimadoras. Por consiguiente, los intereses públicos de privado pueden constituirse en intereses públicos
de particulares pueden convertirse en intereses de la sociedad en general. Ejemplo de ello son las prácticas de responsabilidad social de las empresas. ¿A quién le confiere o quién tiene la responsabilidad de la educación, de la salud, de la vivienda? El Estado, porque para ello tributamos con impuestos. Pero vemos que Agua Oasis y Ayudar Refresca, por cada compra donamos a la educación. Allí también viene un tema donde la contabilidad cumple un factor preponderante, poder conocer efectivamente qué tanto el Estado se aísla de su función de responder a las necesidades de la sociedad y se las delega a terceros. ¿Y qué es lo que hacemos? Terminamos a delegitimar a Agua Oasis porque contribuye a la educación. Así tenga prácticas irresponsables de que no recicle sus botellas. Entonces, aquí también vemos cómo prácticas privadas pueden convertirse en temas de interés público a través de elementos legitimadores. El segundo de ellos es toda la parte que puede cumplir la contabilidad como una herramienta de garantía ante la ausencia de un control estatal. Efectivamente, cuando se da una economía de libre mercado, se considera que hay una liberalidad de los actores privados y que el Estado no avanza o no cumple una función, sino la función de regulación. En este caso, la contabilidad también constituye un elemento de interés público al permitir que privados puedan disponer de la información financiera de estos estamentos y poder exigir prácticas de control y poder verificar la manera como se desarrollan determinadas acciones. El tercer aspecto que es importante que precisemos sobre la relación que hay entre contabilidad e interés público tiene que ver en la construcción de ideologías, entendiendo la ideología como efectivamente nosotros planteamos desde la contabilidad que los particulares pueden promover prácticas de sostenibilidad o prácticas que beneficien a determinados grupos. Por ejemplo, ¿quién dijo que las mujeres debían dedicarse solamente a la producción porque eran más productivas? ¿Quién lo dice? Entonces vemos que ese criterio de rentabilidad que refleja la contabilidad lleva a prácticas muchas veces perversas en contra de la sociedad.